A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Se imaginan que una simple carta, una publicación, pudiera destapar un secreto financiero de $500 millones? Bueno, eso pasó. Hoy vamos a desgranar una historia real de la Argentina de los 90. Una denuncia que, literalmente, hizo temblar a toda una provincia. Bueno, arranquemos por el principio. Lo que tenemos acá es la portada de una publicación que se llamaba Carta Abierta. Estamos en febrero de 1996 y a simple vista esta revista mensual parecía una más del montón. Pero, ojo, estaba a punto de soltar una bomba, un escándalo gigantesco a partir de una denuncia que era, de verdad, muy, muy potente. Y acá, claro, surge la pregunta clave, la que nos va a guiar en todo esto. ¿Qué era exactamente eso del dinero fácil? O sea, ¿cómo es que una denuncia sobre este tema pudo sacudir tan fuerte los cimientos de toda una sociedad? Vamos a verlo. Y bueno, acá es donde la cosa se pone seria de verdad, porque la acusación no era cualquier cosa. Hablamos de una cantidad de dinero que para esa época era simplemente inimaginable. Sí, así como se oye, $500 millones. Lo que la carta decía era que un grupo de ciudadanos y empresas muy importantes de Mendoza le debían toda esa plata al Banco de Mendoza. Pero lo más increíble era que, según la denuncia, nadie parecía tener mucho apuro en cobrar esa deuda. A todo este esquema se lo bautizó como dinero fácil. Y no eran los préstamos que cualquiera podría pedir, para nada. La definición es clave para entenderlo todo. Eran créditos irregulares, que se le daban a un grupito muy selecto de gente y con unas condiciones, unas condiciones que una persona común y corriente no conseguiría jamás. Fíjense en este contraste, porque acá se ve clarísimo de qué iba la cosa. Por un lado tenías a los pocos privilegiados. Se los describía como prominentes ciudadanos, que parecían estar como inmunizados contra la ley. Les daban descuentos medio raros, nebulosos e incluso préstamos con 0% de interés. Y por el otro lado, el ciudadano de a pie, sujeto a todo el peso de la ley, con intereses normales y, claro, con consecuencias serias si no pagaba. La diferencia era brutal. Pero acá viene el punto que lo cambió todo. La carta abierta no se quedó en acusaciones generales, en el aire, no. Hizo algo muchísimo más atrevido. Publicó la lista, con nombre y apellido, empresas, personas, todos ahí. Y fue ese acto, ese baldazo de agua fría de transparencia, lo que transformó una denuncia en un escándalo social con todas las letras. Claro, con semejante revelación sobre la mesa, alguien tenía que hacer algo. Y acá la historia da un giro interesante, porque aparece un protagonista que quizás nadie esperaba, pero que decidió plantarse y enfrentar al sistema. Y ese actor fue la Confederación General del Trabajo, la CGT de Mendoza, el sindicato más grande de la región. Vieron esa lista y dijeron, hasta acá llegamos. Se pusieron al frente y se convirtieron en la voz que exigía que alguien diera explicaciones. Y para la CGT, esto no era solo un tema de plata. Entendieron perfectamente que esos $500 millones que faltaban tenían un impacto directo, real, en la vida de la gente, de los trabajadores. La cita lo deja claro, ¿no? Su reclamo no era solo por la deuda, sino por todo lo demás. La educación, el trabajo, la salud, la vivienda, todo lo que se resiente cuando la plata no está donde tiene que estar. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo se organizaron? Bueno, su estrategia fue súper inteligente, muy metódica. No fue solo salir a la calle a protestar, no. Armaron un plan muy bien pensado con dos frentes de batalla, por así decirlo. Y esa estrategia se apoyó en estos dos documentos que vemos acá. Por un lado, a la izquierda, la convocatoria, que era básicamente un llamado a la acción pública para que toda la sociedad se sumara. Y por el otro, a la derecha, la denuncia obrera, que ya era la batalla legal, formal, para llevar el caso a la justicia. O sea, presión en la calle y presión en los tribunales. Una combinación demoledora. A ver, desglosemos un poco qué pedían en cada frente. En el frente público, el de la calle, se centraron en los derechos de los trabajadores, defender la negociación colectiva, pelear por el pleno empleo, frenar los despidos. Y en el frente legal, ahí fueron al hueso. Querían saber quiénes eran los responsables, que se investigara si hubo delitos y el objetivo final, por supuesto, recuperar esos $500 millones. Ya pasaron muchos años desde 1996, ¿no? Pero esta historia, que ocurrió en una provincia de Argentina, sigue siendo increíblemente relevante. Porque esto no es solo un escándalo local, es casi un caso de estudio sobre el poder, la justicia y sobre todo el coraje de la gente. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto?
¿Qué podemos aprender del escándalo del dinero fácil? Bueno, primero, queda claro el poder que tiene la transparencia. Publicar esa lista con nombres y apellidos lo cambió todo. Segundo, nos enseña la importancia de la organización ciudadana. La CGT no se quedó en la queja, armó un plan. Y finalmente, es un recordatorio de que la mala gestión financiera nunca es solo un número en un papel. Siempre, siempre tiene un costo real en la vida de la gente común. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que da para pensar. La historia de esta carta en Mendoza nos obliga a preguntarnos algo que sigue tan vigente hoy como en 1996. Cuando parece que los sistemas están hechos para favorecer a los que ya tienen poder, ¿quién y cómo se les exige que rindan cuentas?